Hola, ¿cómo están, amigos, hermanos? Estamos a más de 100 días de estar en cuarentena en esta pandemia y muchas personas ya antes de esta pandemia tenían muchos problemas, tanto económicos, familiares, muchas cosas que ya venían en su cabeza dando vueltas, y a esto se le suman este tiempo tan difícil de necesidad y desnuda las debilidades que tenemos. Hay muchas personas que en este momento no encuentran esperanza en nada. Hay momentos que ya no sienten que quieren vivir inclusive. Están desoladas, están desatendidas, sienten muchas necesidades. Y aquí es donde decimos, ¿cómo puede entrar Dios a dar ánimo a una persona que cree que su vida no vale nada? En el libro de Reyes, en la Biblia, va a hablarnos de un profeta Elías. Elías estaba en cuarentena un año casi, huyendo de ciertas personas que querían matarlo. Dios le había ordenado que se vaya y se esconda y que iba a ser alimentado por animales, y fue así, y tenía agua y tenía todo, hasta que un día se corta el agua y ya no tenía nada más que hacer. Y es cuando Dios le va a decir en el capítulo 17 y versículo 8 que él se levante de ese lugar y que vaya a Sarepta de Sidón, otra región totalmente, para que él siguiera escondido de estas personas, porque él quería indicarle qué hacer y él quería darle una enseñanza muy nueva a este profeta de Dios. Cada profeta tenía palabra de Dios, llegaba con un anuncio que dar a alguien, pero el caso de Elías no era así. Elías más bien estaba en total necesidad. Elías no llegaba a dar a alguien más, él tenía que recibir de alguien. Y ahí es donde Dios va a mostrarnos cómo puede actuar en una persona que realmente siente que no tiene valor su vida, que las necesidades ya están cubriendo todo y que su mente ya no puede más. Es ahí donde Dios va a mostrarnos esta historia tan interesante. Y es ahí cuando le va a decir, versículo 9, levántate, ve a Sarepta de Sidón, mora allí. Y aquí dice, yo he dado la orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Más adelante la historia va a decir que llega Elías a la puerta de esta región y se encuentra con esta viuda que estaba recogiendo leños para llevar a su casa. Él la ve y le dice, dame de beber, dame agua. Habíamos leído antes que Dios decía que había dado la orden a esta viuda. Pero en el relato no vemos que la viuda dice, oh, te estaba esperando, profeta de Dios, aquí está tu agua, aquí está tu comida, aquí está tu habitación, tengo todo listo porque Dios me ha dado la orden y yo tengo que seguirla porque creo en Dios. Más bien vemos todo lo contrario. Vemos a una persona que se sorprende al ver a este profeta llegar y pedirle agua, porque ella estaba en total necesidad, no tenía ni siquiera un vaso de agua para ella y para su hijo que vivía en su casa también. ¿Qué dice la historia? El versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y atención lo que dice, y nos dejemos morir. No creo que ella haya tenido una orden previa de Dios. La intención de Dios en esta frase que pone en la Biblia no es que le dio una orden directamente, sino que él tenía un propósito para esta persona al encontrarse con el profeta Elías. Le pide agua y ella sentía que tenía que cumplir con esta persona de Dios. No sabía quién era realmente, pero más bien ella todavía tenía educación y aún en necesidad va y trae agua, y cuando estaba yendo le dice, espera, por favor, también dame de comer pan. Y ella le dice, ¿sabes qué?
por Dios te lo digo, no tengo. Tengo un poco de harina y un poco de aceite nada más. Y pensaba hacer un poquito, eso lo que nada más me alcanzaba para que yo comiera, mi hijo comiera y simplemente muramos. No veo a una persona animada, no veo a una persona con riquezas, no veo a una persona ni siquiera que tenía comida en su casa. Veo una persona que ya no tenía sentido su vida, que todo se había abrumado tan fuerte en su corazón que ya sentía que no podía más, que ya ella simplemente no esperaba ayuda de nadie. Yo me imagino que el pueblo conocía la situación de la viuda, sabía quién era. Aún así ella estaba recogiendo 2 leños y nadie la ayudaba. Nadie se le acercó con un pan, con agua o con algo más. Ella tenía que batírsela sola, pero hasta ahí ya no podía más. Y es por eso que dice que prefería ya morir. Ella y su hijo. Entonces, sigamos con el relato para ver en qué continúa esto. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Creo que no tiene mucho sentido lo que le está pidiendo Elías en esta parte, ¿no? Aparte que la ve recogiendo, aparte de que escucha de que no tiene comida, si bien era educadísima y le trajo agua, no sé en qué pensaba Elías cuando le dice, está bien, anda con ese poco de harina y ese poco de aceite, no tengas temor, pero primero me vas a hacer a mí y después te vas a hacer para ti y vas a hacer para tu hijo. No tenía sentido. Pero ¿saben qué? Esto me hace pensar en el versículo más adelante de la Biblia, en Mateo 6, cuando él va a decir, busquemos primero a Dios, su reino y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Se me hace que eso entró, ese mismo pensamiento es el que le entró en el corazón a esta viuda cuando escuchaba esas palabras que para nosotros no tienen sentido. Pero creo que ella sí sintió a Dios hablando en ese momento con mucha firmeza cuando le dice, no temas. Esa era una frase muy de Dios en todo el tiempo que vemos de la Biblia. No temas. No temas, pero haz primero para mí, búscame a mí primero y lo demás te será añadido. Dice la Biblia, continúa diciéndole, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ya iba 3 años que no llovía en ese lugar. Imagínense 3 años de no ver una sola gota y lluvia, porque Jehová a través de Elías le había anunciado eso a un rey. Por eso huía Elías. No llovía. Y todavía la esperanza que le trae Elías a la viuda fue lo siguiente. ¿Qué tal si tu poco de harina, tu poco de aceite, primero lo gastas en mí hasta que llueva? No me imagino realmente el corazón de esta viuda. Ya venía con una tristeza de agonía, con una tristeza de querer morir, de no querer saber del mundo y es más, de llevarse a su hijo también con ella. Ya no tenía nada que comer, no tenía nada ya de fuerzas y viene alguien y le dice, lo poco que tienes, dámelo hasta que llueva. No había llovido en 3 años. No entiendo la frase, pero sí entiendo que esta mujer en gran necesidad, en gran agonía, hasta el último minuto de su vida, porque ella estaba dispuesta ya esa misma tarde a morir, hasta ese mismo momento confió en Dios y respetó a Dios. Era un paso muy difícil de dar. Era un paso de decir, este poco que me queda de comida, ¿lo hago para esta persona que me está hablando? ¿O realmente lo hago para mí y para mi hijo que tenemos gran necesidad?
había que dar un paso de fe. Cuando Dios nos lleva a una situación es para enseñarnos algo. Y cada vez que Dios quiere enseñar algo a alguien, va a exigir un paso de fe y de obediencia. No funciona nada si no damos el primer paso. Al recorrer toda la Biblia vamos a ver muchas personas que dieron el primer paso y recibieron bendición. Y vemos muchas personas también que decidieron no dar ese paso y nada más pasó en sus vidas. No hubo bendición. ¿Qué dice de la viuda? Dio el paso necesario, creyó en lo que le decía el profeta a través de Dios, cómo lo decía, con qué seguridad, ese no temas entró a su corazón. Y dice la palabra que el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, no mermaba nada, conforme a la palabra que Jehová había dicho a través de Elías. Yo solo quiero imaginarme cuando ella estaba haciendo ese cocimiento. Las tinajas eran más o menos de esta forma, pero de barro, y no dejaban ver lo que había adentro. Ella había dicho que tenía nada más un poco de harina y un poco de aceite, que alcanzaba para ella y para su hijo y que iban a comer. Y Elías le dice, dámelo a mí primero a mí, y nunca va a faltarte harina ni aceite en tu casa. Ella creyó de corazón, dio el paso de fe necesario. No tenía nada, ya había perdido todo, pero aún así creyó en esas palabras que decían, no temas, y dio ese paso fuerte. Ahora, me imagino cuando ella estaba cocinando, lo que había calculado primero, que era un poco nada más para ella y para su hijo. Y yo me imagino ella echando ese aceite y echando la harina para hacer esa primera torta para el profeta Elías. Y me la imagino que terminó de hacerlo y sabía en su corazón y creía que ese era el último pedazo y que no iba a haber más para ella ni para su hijo. Pero se lo entrega a Elías. Y me imagino que Elías le dice, continúa ahora. Ella sabía que se había acabado. Y ella comienza y se sorprende porque el aceite nuevamente aparece. Y la harina también. Y se sorprende una vez más porque ya no escaseaba el aceite muchos días, dice la palabra. Y la harina tampoco. Y quiero pensar en la tinaja y quiero pensar en el envase que era utilizado para el aceite y la harina. En este milagro que sucedió, que fue necesario dar un paso de fe muy grande, pero ella lo dio. La tinaja no le permitía ver cuánto de harina y cuánto de aceite había cada día. Y yo me imagino que ella terminaba el día y sentía por aquí la tinaja, pero volvía al otro día y estaba lleno. Terminaba el día otra vez lleno. Pero ella no veía cómo se recargaba y no veía cómo Dios hacía el milagro acá. Y es que así nos está pasando en este tiempo. Hay un milagro que está pasando también en esta cuarentena. Hay un milagro muy grande que está sucediendo en muchas vidas. Hay muchas cosas que están pasando buenas a través de Dios, pero no las vemos. No las vemos porque hay un envase muy grande que no nos deja ver. Hay una tinaja simbólica que no nos deja ver. Hay un barro que no nos deja ver. Pero está pasando el milagro. Y ¿saben qué? Solo Dios nos dice, den el paso de fe. Yo sé que estás en tu necesidad máxima. Yo sé que estás en el momento en que sentís que tu vida ya no vale nada. Sé que estás con los brazos caídos. Ya no puedes más. Lo sé, dice Dios. Pero
necesito un paso de fe. Dámelo todo. Dámelo todo y deja que yo me encargue de llenar tu vida. Deja que yo me encargue de llenar tu provisión para tu familia. Deja que yo me encargue de acomodar todo lo que está pasando alrededor tuyo. Da ese paso de fe. No te quedes ahí parado. No dejes que pase todos los días lo mismo. Hoy entrégame todo. Dámelo todo y deja que suceda el milagro. Quizás no lo veamos. Quizás no físicamente no logremos ver ese milagro cómo vaya a suceder. Quizás no veamos cómo en la mesa comienza a aparecer comida a través de personas que están alrededor. Quizás no veamos cómo nuestra salud mejora en un momento crítico que quizás estuvimos hasta el borde de la muerte por las oraciones de otra persona, por la ayuda de otras personas, por la intervención de otras personas. Quizás no lo vemos porque nosotros estamos en medio de la necesidad, pero las manos comienzan a aparecer y la ayuda comienza a aparecer y no lo vemos, pero el milagro está sucediendo. Dios nos ha llevado a una situación para enseñarnos algo. Y ese enseñarnos algo es muy simple. Entreguémosle todo. Demos ese paso de fe hoy. Ya no confiemos en nuestras fuerzas. Ya nuestras fuerzas no valen. Ya no sintamos que nuestra vida no vale nada, porque para Dios vale muchísimo. Y Él quiere hacer algo en tu vida. Él tiene un propósito muy grande. ¿Quién diría que la viuda en esta historia que no tenía nada para dar, nada, iba a ser la encargada de sustentar a un hombre de Dios? Debería haber sido al revés la historia. Debería haber llegado el hombre de Dios a sustentar a esta mujer en necesidad, pero no fue así. Ella terminó sustentándolo a él, pero porque dio ese paso de fe, porque entendió ese no temas, soy Dios. Lo entendió, lo respetó, lo obedeció y lo siguió. ¿Por qué no hacemos hoy eso mismo? ¿Por qué no damos ese paso tan importante en nuestras vidas? Dejemos que Dios actúe ya. Dejemos que Dios intervenga en nuestras familias, en nuestras vidas, y que comience a suceder un milagro que quizás no lo veamos, pero que al día siguiente va a llenar nuestros corazones. Haga ese paso de fe. Ore a Dios hoy. Entréguele todo. Sea obediente a eso que usted está escuchando. Dios está hablando a su vida y quiere que usted responda hoy. Que Dios lo bendiga y espero que tome una excelente decisión y que un milagro suceda en su familia y en usted. Que Dios lo bendiga.